Bueno, estamos acá con Beatriz Sánchez, periodista, ex candidata a presidenta por el Frente Amplio en Chile y feminista. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Contanos, como para romper un poco el hielo, ¿qué expectativas tenés de este congreso? ¿Cómo ves esta movida? ¿Te interesa? ¿Te gusta? ¿Tenés alguna expectativa en especial? Bueno, yo vengo de Chile y conversar sobre los procesos que estamos viviendo allá en Chile, que no son tan distintos a lo mejor al debate que están sosteniendo ustedes como Somos, que es un movimiento que está creándose recién, que está dando sus propias discusiones. Yo vengo de un conglomerado que también nació hace poco y que tiene y está dando sus propias discusiones también, independiente que hayamos enfrentado procesos electorales. Bueno, ahí hay una hermandad, digamos. Pero me parece interesante también compartir experiencias. Creo que hay un momento en América Latina donde nos estamos haciendo preguntas desde la izquierda, preguntas actuales, preguntas distintas, preguntas sobre el futuro, que es bueno compartir y abrir un poco. En Chile nos pasa, y de repente cuesta para América Latina entenderlo, pero en Chile nos pasa que tenemos un comportamiento que es bien isleño. Yo no sé si es porque tenemos cordillera, mar, desierto, y bueno, como el fin del mundo o el principio del mundo, como queramos verlo, pero tenemos un comportamiento bien aislado del resto de América Latina. Nos han metido en la cabeza como chilenos y chilenas que tenemos que mirar como hacia otros lados del mundo, como a Europa o a Estados Unidos. Entonces, nos relacionamos poco o vemos poco la actualidad internacional. Entonces nos relacionamos poco, quizás incluso como partidos políticos, con otros movimientos, con otras organizaciones. Y creo que es el momento de conversar sobre lo que nos pasa, porque nos pasan cosas muy parecidas, y poder establecer relaciones sobre estas discusiones comunes que estamos haciendo sobre las mismas preguntas. Y me parece que esos son fenómenos interesantes. Vos en lo personal te autodefinís feminista. Sí. Te hago una pregunta y a la vez sos periodista. Me encantaría saber cómo se viven en los medios periodísticos el tema sobre el feminismo. ¿Qué se ve? ¿Qué se dice? ¿Cómo se visibiliza? Si es que se visibiliza desde tu perspectiva de periodista y de feminista. Mira, los medios de comunicación, lo primero que hay que entender en Chile es que los medios de comunicación están sumamente concentrados. En Chile, junto con Brasil, diría yo, son los países en América Latina donde los medios están más concentrados en su propiedad. Y están concentrados además en una sola mirada de la realidad. Son más bien, las manos están en la derecha económica. Entonces, ¿quiénes hablan o quiénes se validan como interlocutores válidos? ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son los que opinan? ¿Y quiénes son los que están en las noticias? ¿Y cuáles son las temáticas? Es un círculo bien disminuido. Básicamente es el club tradicional de la política o el club tradicional de quienes toman las decisiones. Entonces, habitualmente los columnistas, en un 98% en Chile, son hombres. Habitualmente los dirigentes de distintas áreas son hombres, o los validados por los medios de comunicación son hombres. Las mujeres estamos fuera de ahí. Y creo que de a poco, y más bien por la fuerza de la organización o del movimiento social feminista hoy día en Chile, que ha ido creciendo exponencialmente, se ha ido instalando con más fuerza el debate feminista. Pero de feminismo yo creo que no se hablaba en Chile antes de la ola del 2018, grande, de mayo, de la ola del año pasado. La palabra, el concepto feminista se usaba muy poco. Había mucha confusión al respecto y los medios de comunicación no ayudaban a aclarar la confusión, al contrario, ayudaban a que la confusión sobre el término estuviera. Yo creo que siempre hubo un rótulo de las feministas como muy extremas, como no saber muy bien qué querían y a confundir el concepto. Y de hecho, creo que algo muy notorio fue que en la gran protesta feminista del año pasado había una intención de los medios por tratar de jerarquizar el movimiento. O sea, cada vez que iban a una universidad, por ejemplo, que estaba en toma, era como, ¿quién es la gerenta general de esta toma? Cuando en realidad son movimientos mucho más horizontales, mucho de vocerías rotativas. No hay una persona que sea la vocera absoluta o la gran dirigente de la toma, sino que eso es algo mucho más diverso y mucho más amplio. Y ahí los medios de comunicación no entran. Entonces todavía falta que los medios de comunicación estén a la altura de lo rápido que va la sociedad en Chile. Nosotros parecemos un país muy conservador y yo creo que no hay que confundirse. La élite en Chile es muy conservadora. Los medios de comunicación son muy conservadores, pero la sociedad va bastante más adelante que los medios de comunicación, y creo que con el feminismo eso se nota mucho. Es muy interesante lo que traes sobre cómo les hacen preguntas sobre quién es la persona que está a cargo, cómo jerarquizan automáticamente los roles, y que el feminismo casi trae una forma nueva de ver la política y los roles políticos. Y bueno, vos con tu jornada política y tu candidatura a la presidencia, ¿cómo viviste ser candidata a presidenta política y ser mujer y ser feminista y ser de un partido de izquierdas? Digo, ¿lo sentiste como una doble
una doble carga, un doble peso en el sentido de lo que te costaba llegar a distintas posiciones o expresar alguna postura? Sí, y lo fui entendiendo después. Cuando tú eres mujer y disputas el poder, porque eso haces cuando vas a una candidatura, tú lo que haces en el fondo es salirte de tu rol natural. Las mujeres no estamos para perseguir el poder, las mujeres estamos para cumplir un rol secundario. Eso es lo que nos hacen creer desde que nacemos. Las mujeres estamos para no cuestionar lo que nos pasa. Las mujeres estamos para cumplir el rol privado de la vida. Entonces, cuando tú haces lo contrario, te lo marcan. Y yo sentía al principio que había algo incómodo con la candidatura. Y después me fui dando cuenta que permanentemente, y eso lo hacían los medios de comunicación, se hacía desde distintas organizaciones públicas, empresariales, sindicales también, políticas incluso, sociales, en fin, donde había un cuestionamiento permanente. Y ahí me di cuenta que a nosotras las mujeres, en los distintos cargos de competencia pública, nos ponen a prueba, a test. Tenemos que dar prueba, examen permanentemente de conocimiento. ¿Sabe o no sabe? ¿Conoce esta cifra o no la conoce? A ver si llora, a ver si hace puchero, a ver si se la puede, a ver si es suficientemente fuerte para hacer esto. Y eso es un permanente, es agotador, porque hay que estar rindiendo examen todo el rato. Después de la campaña leí un libro súper interesante que lo compré aquí en Argentina, de una historiadora inglesa que se llama Mary Beard, que se llama Las mujeres y el poder. Y ella hace una lectura muy interesante respecto a cómo desde los inicios de nuestra historia romana, greco-romana, digamos, de las bases de los cimientos de la historia occidental, es que la voz de la mujer pública ha sido invisibilizada y es cuestionada. Cuando nosotras tenemos una opinión política, una opinión cultural o social, no atacan nuestra opinión, nos atacan a nosotras. A nosotras nos invalidan, no a nuestra opinión. Y eso es muy interesante porque es lo que nos pasa a todas las mujeres si estamos en política, pero también si ocupamos un rol social, cultural, activo en la actualidad de nuestro país. Y eso pasa muy fuerte en la política. Te hago una pregunta, tenés como muchas facetas en tu personalidad y es muy interesante, por eso quería preguntarte, así como trabajás en la política siendo feminista y tenés, tuviste tu candidatura y trabajás activamente en la política, ¿cómo ves el rol del feminismo dentro de la política? Porque está mucho esta idea de que el feminismo va por afuera y que está como la vida política y el feminismo como otra lucha. ¿Cómo lo ves incorporado vos en Chile y quizás en Latinoamérica, el feminismo a la política? Por lo menos en Chile hoy día, la gran fuerza política que le está haciendo la oposición a Piñera es el feminismo. El feminismo es una lucha política, nos tratan de hacer creer que no. Yo ayer lo decía en el foro de discusión, hoy día hay un intento de la derecha en mi país de vaciar el concepto de feminismo. Y lo tratan de instalar como que el feminismo es algo así como la paz mundial, como algo medio etéreo, así, como que todos lo queremos, como algo inocuo que está por allá. Y el feminismo es una lucha política y una lucha política que lo que busca es establecer un equilibrio de poder distinto. Y eso es muy duro, es muy fuerte, es un cambio de estructura. Por eso es que genera incomodidad, genera como lejanía, es como, mira, solucionemos todos estos problemas primero, después. El feminismo viene después. No, el feminismo tiene que ir primero, porque si no el cambio estructural no lo hacemos. Yo creo que para mí es mucho más fácil explicar un cambio de estructura desde el feminismo, porque quiere decir que lo que estamos cambiando profundamente son las condiciones de vida de un país. Las mujeres, desde que nacemos, enfrentamos un país en condiciones distintas. Tenemos la peor salud, tenemos la peor educación, tenemos las peores pensiones y tenemos las peores condiciones de vida. Ganamos menos dinero por el trabajo que hacemos, les donamos voluntariamente por un modelo en el que vivimos el 30% de lo que un país produce. Y nos engañan diciendo que ese es nuestro rol y nuestro deber y que lo hacemos además porque queremos a nuestra familia. Entonces, hay un concepto de base que nace errado y que creo que es la disputa que hacemos desde el feminismo. Por eso es tan importante para cualquier proyecto de cambio profundo hacerlo desde el feminismo o con una mirada feminista. Nosotros como candidatura dijimos que queríamos hacer un gobierno feminista, lo que también provocó como un remesón en Chile, porque era ir a disputar un término, pero creo que generó una conversación. Y también la política tiene que ver con eso, con ir generándole a las personas preguntas, porque lo que tú disputas finalmente es ese sentido común para imaginarte la vida que quieres tener. Me interesa mucho este concepto de generar preguntas o de generar, una postura. Porque vos antes decías esto de que, y esta es la última pregunta, no te molesto más, que Chile estaba como quizás un poco encerrado y que entonces a ustedes se les pedía o se les exigía mirar a otros modelos como en Europa o Estados Unidos
y no conectarse tanto con América Latina, y que por ende América Latina respondía de cierta forma de la misma manera con Chile. Y me parece que está bueno romper esa estructura y preguntarte cómo ves los movimientos de izquierda y progresistas en América Latina y cuál es tu expectativa o el panorama que ves respecto a eso. También es interesante porque creo que desde afuera muchas veces se ve a América Latina como que fueran proyectos todos igualitarios, así como que las izquierdas latinoamericanas como si fuera un mismo proyecto. Yo creo que son proyectos distintos y diversos. Y ahí hay una base también de la respuesta. Creo que el mismo hecho que nosotros hayamos tenido varios gobiernos de lo que se llamó concertación en Chile, que era una centroizquierda que en realidad llevó adelante políticas de derecha, hace que haya un vaciamiento, por lo menos en mi país, del concepto de izquierda. Porque ¿cuándo hablamos de izquierda? ¿Cuándo? ¿Qué proyecto es el proyecto de izquierda? ¿De qué hablamos? Pues yo disputo eso, porque en mi país los que hoy día se declaran de izquierda, bueno, yo digo, pero ¿por qué aplican políticas de derecha si son de izquierda? Entonces cuando tú dices, yo soy de izquierda, te dicen, pero tú vas a aplicar las mismas políticas que hicieron los de izquierda, y ahí tú entras a explicar, mira, es que hay unos de izquierda y otros que son de verdadera izquierda, entonces entramos en una confusión. Entonces creo que es interesante analizar lo que pasó en América Latina, porque son proyectos de izquierda distinta, o son proyectos, prefiero decirle yo, de justicia social, o de una mirada de justicia social y participación, que me gusta más todavía, distinta. Y creo que son modelos que responden también a lo que el país es. Por ejemplo, el modelo de Evo Morales es muy distinto a un modelo que puede haber seguido Rafael Correa, por ejemplo, respondiendo a sus propios países. Creo que lo que pasa con Uruguay, que lleva una mirada y una construcción política laica desde hace mucho tiempo, también es distinto a América Latina y ha conseguido muchas cosas que estamos peleando desde Chile desde hace mucho tiempo. Y es un modelo de América Latina, no hay que mirar tan lejos para buscar una sociedad donde haya un respeto de derechos mucho mayor. Entonces creo que por eso digo que hay que buscar esta sintonía de América Latina para dar esta discusión respecto a cómo encontramos un camino para ofrecer un proyecto de justicia social, un proyecto feminista, un proyecto participativo, que a mí creo que eso es vital, porque no es llegar y decir, mira, este es el modelo que yo les ofrezco, es queremos caminar por este camino, pero queremos hacerlo con participación para que tú también decidas cómo lo quieres vivir, que me parece que es fundamental hoy día para cualquier proyecto que busque caminar por el camino de la justicia social. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer Vale. gigante, seguimos arriba el debate.